Les saludo en el amor del Señor. Que la bendición sea sobre la iglesia que está reunida en este templo y a todas las personas que nos logran escuchar a través de los medios colocados en internet. Salmo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2, lo leemos todos juntos, puestos en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Salmo 90, verso 2. Dice así la palabra del Señor. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amantísimo Dios, nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por todo lo que usted es, esa misericordia constante y diaria, Señor, sobre nuestras vidas. Por su inmensa, Señor, grandeza, Señor, que ha colocado también su amor en estas personas, Señor, que somos nosotros pecadores imperfectos y que usted nos ha amado mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo muriendo en lugar de nosotros, para proveernos esa salvación inmerecida, Señor, para nosotros, pero solamente es por el amor, Señor, que usted tiene para con cada una de sus criaturas. Le damos gracias por ello en el amor de Cristo. Amén. Amén. Asiento, hermanos. La Biblia es el fundamento de todo el conocimiento que tenemos con respecto a la persona y el ser de Dios. Fuera de la Biblia no tenemos certeza de quién es Dios. Cuando se le pregunta a una persona, ¿quién es usted? Cuando recién lo estamos conociendo, ¿no es cierto? Y esa persona empieza a dar características, yo soy así, yo soy asá, ¿no es cierto? Y da ciertos argumentos para dar la identidad, la característica de su personalidad, de esa diferencia que hace una persona o un ser con respecto a los demás seres. Entonces, vemos que en realidad cuando queremos conocer el ser de Dios, la única fuente de conocimiento que tenemos es la revelación escrita de las Sagradas Escrituras. El ser humano es incapaz de poder conocer, de poder saber de Dios con toda la certeza o profundidad de lo que significa el ser de Dios, su naturaleza, su esencia y además asociado a ello sus atributos. Y es así como la Biblia nos comienza desde Génesis capítulo 1, versículo 1, diciendo y revelando lo que significa la existencia de Dios y especialmente en relación con las criaturas, con el ser humano y con toda la creación. Dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. La Biblia dice que Dios existe. Dios existe. No entra en conjeturas. Es una afirmación de una verdad que está siendo revelada y se da a entender que esta verdad es cierta y es verdadera. Y es así como la aceptamos de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. En el principio significa la creación de todas las cosas. Él es antes del principio de todas las cosas. Él es Dios. Y así se va siendo revelado a través de muchos versículos que nos hablan con respecto a esta característica del ser de Dios, de su naturaleza.
En Romanos 1:19 leemos lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. En estos versículos vemos que Dios se da a conocer. Y una de las fuentes de conocimiento que está apuntando este versículo es que se puede conocer a ese Dios que hizo todas las cosas, toda la creación. Y se percibe a través de la intuición, ¿no es cierto?, intelectual, de que detrás de este gran diseño de toda la creación, de la naturaleza entera, hay un ser creador. Hay un ser creador que es Dios. Por lo tanto, las obras que nosotros podemos ver y analizar a través de todo el universo, de todas las cosas creadas, incluyendo la maravilla del cuerpo humano, de la vida, de la moralidad en el ser humano, nosotros también podemos inferir de la existencia de un Dios que se da a conocer a través de toda la creación. En Juan 17:3 se lee lo siguiente: esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Esta revelación no solamente se queda por la percepción o lo que podemos inferir respecto a la creación, a todas las cosas creadas. También Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la fuente de conocimiento más completo con respecto a lo que habíamos visto anteriormente a través de las cosas creadas. Jesucristo, conociendo a Jesucristo, podemos conocer a Dios mismo. Él se revela a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo, la persona de Jesucristo, es una fuente de conocimiento respecto a la naturaleza de Dios. Dios es plenamente conocible. Nosotros podemos conocer a Dios, aunque tenemos que afirmar de la misma manera que no lo podemos comprender. Él es realmente incomprensible, porque hay una barrera que impide que nosotros podamos dimensionar lo que significa la naturaleza de Dios en toda su plenitud. No podemos entender el no tiempo cuando estamos acostumbrados a medir los lapsos de tiempo, y en Dios no existe realmente el tiempo. En Isaías 40, versículo 28, leemos lo siguiente: ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es realmente Dios conocible, pero no podemos entender en toda su dimensión el ser de Dios. Por lo tanto, ahí hay que establecer que ese conocimiento de Dios tiene limitaciones, y es porque nosotros estamos en un mundo finito. Es algo que tiene, que no es eterno. Nuestra naturaleza humana es cambiante, a diferencia de la naturaleza de Dios, que no cambia. Él siempre es. En Deuteronomio 29:29, un versículo muy conocido que nos dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre.
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por lo tanto, la misma Biblia nos indica que a pesar de que podemos conocer de la existencia de Dios, de las características de su naturaleza, de los atributos y perfecciones que la integran, ese conocimiento realmente es incomprensible para una mente que es finita como es la mente humana. No alcanzamos a dimensionar en toda su plenitud lo que significa el ser de Dios. Si alguien puede entenderlo, significaría que es más grande que Dios mismo, lo cual es imposible. En el Salmo 145, versículo 3, dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Romanos 11:3 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. En Romanos 11:34 también dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Realmente tenemos que establecer estos parámetros con respecto al conocimiento del ser de Dios. Dios es plenamente conocible a través de la creación, a través de la obra de Jesucristo, pero es incomprensible. No podemos entender con toda la profundidad lo que significa el ser de Dios. Dios puede ser definido a pesar de aquellas limitantes. Y vamos a leer el punto 2 de nuestra declaración de fe de nuestra iglesia, que dice la definición con respecto a Dios el Padre. Dice: creemos que hay un solo Dios, incausado, santo y soberano, que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de estas tres personas posee la misma naturaleza y los mismos atributos y perfecciones en la deidad. Él es creador y sustentador del universo y de toda criatura, incluido el hombre. Eso está en nuestra declaración de fe. Y así, en muchas confesiones de fe, se da una definición del ser de Dios, definición de Dios mismo. Y es así como vemos que esta definición con respecto a la persona de Dios, ¿de dónde la hemos sacado? En base a los antecedentes que la misma Biblia da con respecto al conocimiento de Dios. Al principio les dije, cuando conocemos a alguien y nos pregunta: ¿y tú quién eres? En este caso, en el caso de Dios, podríamos preguntar: ¿quién es Dios? Y Dios mismo nos responde diciendo cuáles son las características de su ser. Y Él está dando antecedentes de lo que significa su personalidad, su naturaleza, su esencia, el mismo ser de Dios. Y debemos también valorar que no es cualquiera persona que nos está afirmando algo, sino que es Dios mismo quien nos revela esa fuente de conocimiento respecto a su persona. Y es por eso que debemos valorar, ¿no es cierto?, y establecer que esta es la verdad con respecto a la personalidad de Dios. Por lo tanto, el ser de Dios significa que tiene una existencia real. Es sustantiva significa que Él
manifiesta además una esencia de su ser. Y esa esencia es real, es concreta y se establece en base a la verdad que el mismo Dios revela con respecto a su propia naturaleza. La doctrina que establece la Biblia con respecto a la existencia de Dios, podemos nosotros con toda autoridad aceptarla y hacerla nuestra como una verdad concreta y revelada por Dios mismo. Y esto se opone a distintas formas de pensamiento de cómo se percibe a Dios. Por ejemplo, el iloísmo enseña que de la manera como el hombre posee un cuerpo, Dios también posee un cuerpo y su cuerpo sería toda la creación. Por lo tanto, toda la creación es parte de la naturaleza de Dios, lo cual vemos que es un error. Y de ahí viene el concepto holístico que hoy día está muy en boga, ¿no es cierto? El decir de que Dios realmente está en todas las cosas, como el cuerpo está en la naturaleza de los seres humanos. El materialismo también es otro error con respecto a percibir la personalidad de Dios. El materialismo niega toda existencia espiritual. Para el materialismo, lo único verdadero es lo que se puede tocar y ver. No existe para ellos el mundo espiritual. El idealismo extremo también es una aberración o un error de percibir la realidad de la existencia de Dios. El idealismo extremo indica que no es real ni siquiera las cosas materiales, ni tampoco lo espiritual. Que lo único verdadero es lo que la mente percibe como abstracción. O sea, lo abstracto, las ideas que podamos formar en nuestra mente, es lo único verdadero. Se afirman, por ejemplo, Platón decía, pienso, luego existo. Hay muchas ideas de este idealismo con respecto a la percepción de Dios. Y finalmente tenemos el panteísmo. El panteísmo indica que la existencia de Dios es una con la existencia de toda la materia. Todas las cosas creadas, está ahí la naturaleza de Dios. Y hay otro tipo de panteísmo que niega la existencia de la naturaleza y que indican además que Dios es el todo de todas las cosas. O sea, negando o afirmando que Dios está en la naturaleza, hacen de Dios el todo, lo cual va en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Los cristianos tenemos que conocer efectivamente cuál es la naturaleza de Dios. Y los podemos estudiar o conocer esas características a través de lo que nosotros llamamos los atributos. Los atributos están indicando cuál es la esencia de la divinidad de Dios. Es infinita, es eterna. Y estas perfecciones o atributos en los cuales nosotros vemos a la luz de la revelación de las Sagradas Escrituras, dice que constituyen la esencia misma de Dios. No podemos separar la esencia de Dios con respecto a sus atributos. Es una misma cosa. En algunas teologías, por ejemplo, se lee
o se estudia a Dios en dos partes. Uno es el ser de Dios y en otro capítulo inmediatamente se estudian las obras de Dios. Pero Dios es un todo. No podemos separarlo a través de dimensionar lo que significa la personalidad de Dios. ¿Qué cosas son los atributos? Antes de ver los atributos que vamos a ver en esta mañana. Atributos, según el diccionario de la lengua española, dice que atributo es cada una de las cualidades o propiedades de un ser. También en obras artísticas es el símbolo que denota carácter y representación de las figuras que se exhiben. Por ejemplo, la palma significa victoria. En gramática, los atributos significan la función que desempeña el adjetivo y otras modificaciones del sustantivo dentro de la sintagrama nominal. Por ejemplo, la palabra azul. Cuando nosotros decimos que una persona tiene ojos azules, estamos dando un atributo de una palabra que era sustantivo, lo convertimos en adjetivo. O, por ejemplo, cuando decimos buena y se lo agregamos a un sustantivo, decimos que una persona es buena o es una buena persona. Por lo tanto, estamos dando un atributo a una palabra relacionado con una persona. También en religión, atributo significa cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios, como la omnipotencia, su sabiduría, su amor, etc. Estos atributos tenemos que dejar bien establecido que es diferente a decir atribuir, aunque tienen la misma raíz las dos palabras. El atributo es un hecho de una verdad que se establece con respecto a la persona, a la esencia de un ser. El atribuir significa o es el sinónimo de presumir. Nosotros presumimos algo con respecto a eso, del ser. Significa suponer, significa inculpar, achacar, cargar, conceder, otorgar, dar, prestar. Por ejemplo, cuando se encuentra una persona muerta y empiezan a conjeturar quién fue la persona que le dio la muerte, entonces por ahí se usa la palabra cargar. Cargan a una persona con la muerte aunque no tienen la certeza. Por lo tanto, atribuir no es algo concreto, es subjetivo, porque se establece en base a pruebas o a simples inducciones de lo que pudo haber sucedido. Es totalmente distinto cuando nosotros decimos atributos. Atributos, estamos hablando de cosas ciertas y verdaderas que están establecidas, vuelvo a decir, en base a la palabra de Dios. Teniendo esa concepción de estas palabras, vamos a ir a los atributos que vamos a ver en esta mañana, que es Dios infinito y eterno. Por lo tanto, vamos a comenzar primero con el primer atributo de esta parte de este estudio, que Dios es infinito. En la Biblia se establece que Dios es infinito. En teología se habla de infinitud. La infinitud significa lo contrario
a algo que es finito. Por lo tanto, es la negación de algo que tiene un término, que tiene algo que le da un comienzo. O vamos a ir poniendo atención en qué tiempo están escritas estas palabras. El antes significa algo que está en el pasado. Por lo tanto, estamos hablando del pasado. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Y después apunta a lo mismo, diciendo, y desde el siglo. Y desde significa pasado. El pasado. Y desde el siglo y hasta el siglo, el hasta significa el futuro, en nuestra realidad material en la cual vivimos. Y termina diciendo, tú eres Dios. ¿En qué tiempo está escrito tú eres Dios? En el tiempo presente. ¿Se fijan ustedes lo importante que es poder analizar versículos de la Biblia en esta realidad de tiempo en el cual vivimos todos los seres humanos? Hay un pasado. En un momento nosotros nacimos, pero también tenemos que morir. El futuro. En ese lapso de tiempos recorre toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Y son acontecimientos que van desarrollándose. Estudiamos, nos casamos, desarrollamos una vida en familia. Finalmente llega el momento de la muerte. Y sin embargo, Dios nos dice en este versículo, tú eres Dios. En teología se habla de un eterno presente con respecto a la existencia de Dios cuando estudiamos lo infinito de su ser. En relación al tiempo, Dios está por sobre el tiempo. No está sujeto al tiempo. Porque si dijéramos que está sujeto al tiempo, por lo tanto, Él no sería perfecto. ¿Entienden? Entonces, esa es la infinitud de Dios. La infinitud, por lo tanto, solamente le pertenece a Dios. Es una característica esencial de la personalidad de Dios. Dios es realmente infinito en todo su ser. A diferencia de todos los demás seres que existen, sean ángeles, sean seres humanos o cualquier forma de vida, no tiene comparación a esta característica del atributo de Dios que nosotros decimos que es Dios es infinito. La infinitud de Dios, por lo tanto, es una de las grandes verdades con respecto a los atributos de Dios. La relación con respecto a los otros seres creados, como por ejemplo el hombre, los ángeles, ahí nosotros estamos hablando de lo mismo que nace de la infinidad o la infinitud de parte de Dios. Y se estudia como la omnipresencia. La omnipresencia es la relación de el Dios infinito que se relaciona con los demás seres humanos. También con respecto al espacio, podemos estudiar ese Dios infinito en relación al espacio, es decir, a toda la creación. Estamos hablando de la inmensidad, que muchas veces se estudia también en forma separada. La inmensidad de Dios. Dios en su grandeza es inmenso porque abarca toda la creación.
Y sin embargo, a pesar de abarcar toda la creación y de ser omnipresente, ¿no es cierto?, en toda la relación con los demás seres creados, sin embargo, Él está más allá del espacio y está más allá de la simple relación que tiene con sus criaturas. Por lo tanto, podemos decir de que la infinitud de Dios es la naturaleza de Dios que está por encima del tiempo, está por encima del espacio y sin embargo lo abarca todo, ya sea el espacio mismo o el tiempo mismo. La vida de cada una de las personas que han vivido y que viven y que seguirán viviendo está en las manos de Dios, está en el conocimiento de Dios, en su naturaleza. Dios lo abarca todo, pero no significa de que Él es todo lo que existe. Está mucho más allá de todo lo que nosotros conocemos. Por lo tanto, la infinitud de Dios significa que Dios es totalmente independiente, no depende de nada. Él es perfecto en su propia naturaleza. Él no necesita cosas para seguir creciendo en su perfección, porque Él es perfecto en todo su ser. No hay ninguna actividad que le pueda aumentar su perfección, porque Dios es perfecto en su propia naturaleza. Él no necesita de nada, es totalmente independiente. Qué diferente es la realidad de nuestra propia existencia. Nosotros necesitamos a Dios día a día, minuto a minuto. Nuestras oraciones son constantes de las necesidades que tenemos de nuestra existencia y de esa relación que tenemos con nuestro Dios. Dios no necesita nada, ni nada lo hace más perfecto de lo que Él es. Porque si hay algo que se pueda agregar a Dios, significaría que en su momento Dios no era perfecto. La eternidad es la infinitud de Dios en relación con el tiempo. El tiempo de Dios significa que Dios está presente en toda la actividad. Él es el Señor de la historia. Y todos los sucesos que acontecen en la vida de todos los seres humanos, Dios está con nosotros. Dios está presente, no es un Dios ausente de toda la creación. Él participa activamente en la formación de lo que nosotros conocemos como el tiempo. La existencia de cada persona tiene características que son únicas. Las personas no pueden repetirse unas y hacer un duplicado de esa persona. Cada existencia es única en toda la existencia de los seres humanos. No hay nada que se compare a nuestra propia vida. Y esa existencia tiene una narrativa que se va formando en el tiempo, que la hace diferente de las demás personas. Y esa narrativa es la vida en esencia que nosotros desarrollamos en todos los años que Dios nos da. Y así nosotros afirmamos categóricamente que Dios está presente en nuestra vida en forma completa. Pero además tenemos que establecer
de que no solamente Él está en nuestra vida, sino que también hablamos de una metanarrativa, que significa que Dios está por sobre la existencia de todos los seres humanos, que es la misma historia, pero que significa la historia del Dios mismo, de lo que Él es y lo que Él desarrolla. Y esa historia no tiene comparación con la vida que nosotros tenemos. Imaginémonos que estamos caminando con muchas personas avanzando por un camino y nuestra realidad de lo que vemos es solamente en forma concreta sabemos quiénes van adelante de nosotros. Y seguramente si miramos atrás vamos a ver y reconocer a las personas que están inmediatamente atrás de nosotros. Pero no podemos saber quiénes van adelante, mucho más adelante, ni menos los que van mucho más atrás, dentro de esta, digamos, de esta marcha que se hace de personas. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos colocamos en esa misma marcha de personas en las cuales avanzan las personas en este mundo? Si nos colocamos en una gran torre y podemos ver desde la altura, podríamos ver todas las personas que están avanzando en esta marcha. Podríamos saber quiénes van adelante y quiénes son los últimos. En un vistazo veríamos toda la procesión de personas que están avanzando. En base a eso, Dios conoce toda la existencia de los seres humanos. Y Él los ve como si fuese ahora, ve el pasado y ve el futuro. Porque Él está viendo desde una dimensión que no podemos nosotros los seres humanos conocer, que es la metanarrativa de Dios. La metanarrativa de Dios significa que Dios en ese eterno presente conoce todos los eventos de la historia humana, de la historia de cada persona. Él tiene dimensión y ve todas las cosas que suceden en la creación al mismo tiempo. Para lo que nosotros conocemos como el pasado o el futuro, el Señor lo está viendo, porque Él es un eterno presente y así lo enseña la Biblia. Entonces, la relación de este Dios infinito en cuanto al tiempo, al desarrollo de los acontecimientos que suceden en la vida de los seres vivos, nosotros lo estudiamos como la eternidad de Dios. Dios es eterno, porque Él está por encima de los sucesos que le acontecen a los seres humanos en su vida, en su historia, en su narrativa. Dios, por lo tanto, tenemos que establecer bien esa gran característica de parte de Dios. Y la Biblia lo enseña así, porque da a conocer este atributo de Dios en base a lo que nosotros conocemos. ¿Y qué conocemos? Nuestra vida, nuestras limitantes, nuestra propia historia. Para entender algo que sería incomprensible para nosotros sin la ayuda de las Sagradas Escrituras. Porque tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Así dice el Salmo. Dice también la Biblia, Él es el alto y sublime,
el que habita la eternidad. En Oseas 57 decía eso. Después dice, yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, 6. En las cosas eternas, en Isaías 9:6, se da la característica o el detalle del hijo que iba a nacer, el Hijo de Dios. Y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, pero hay una característica que se le menciona ahí con respecto a esa visión de quién sería Jesucristo después naciendo y ejecutando lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento. Se le llama Padre Eterno. Jesucristo es el Eterno. Él es Dios. Y en Jesucristo nosotros podemos percibir además la eternidad con respecto a Dios, que es la relación de Dios en su infinitud con respecto al tiempo. También la Biblia nos enseña algo que es eterno, que es la vida eterna. La vida eterna es traspasada por el mérito de Jesucristo. Por eso fue llamado Padre Eterno. Porque Él sería el Padre de las personas que iban a ser salvadas por la sangre de Jesucristo. Para que nosotros hoy día podamos contar con vida eterna. Nosotros podemos participar de la eternidad de Dios mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Nosotros somos eternos por la gloria de Dios, por el mérito de la sangre que Él entregó voluntariamente por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros también tenemos eternidad, y es por eso que nuestro ser se emociona con la eternidad de Dios, se emociona con ese Dios infinito, y nos emocionamos el saber que nosotros también participamos de la eternidad, que tenemos vida eterna, que debemos valorarla de acuerdo a lo que significa el estudiar estos atributos de Dios. Y es un llamado también a las personas que no tienen a Jesucristo como su Salvador. La eternidad de aquellas personas están bajo condenación. Es una condenación real, concreta. No es algo subjetivo que nosotros suponemos. Es una eternidad que no tiene fin, que no tiene ninguna escapatoria. La persona, si no acepta a Jesucristo como su Salvador. Y es un llamado para que las personas acepten el regalo de Dios, de la vida eterna proporcionado por este Dios eterno, que nos participa de su naturaleza y también la implanta en cada uno de nosotros en lo que nosotros conocemos como la vida nueva. La vida que Dios coloca a aquellos que aceptan el regalo precioso de la salvación en su propia vida. Él es siempre, y siempre ha sido. Él es un Dios eterno, lleno de amor, es infinito en todas sus perfecciones. Para Él no existe el pasado ni el futuro. Él no cambia. Y gloria a Dios por ello. Porque en base a su personalidad podemos tener seguridad
seguridad, pero completa seguridad de lo que es nuestra existencia, porque tenemos la seguridad a quien hemos creído. A ese Dios que es inmutable, que no cambia, que permanece siempre en su completo y perfecto amor, que no lo limita nada en su naturaleza y en su esencia. Él es realmente infinito. La infinitud, ¿hay algo que nosotros podamos decir que esto es infinito? Bueno, en las matemáticas, por ejemplo, se habla del jugón. El jugón es un número que está compuesto de un 1 y siguen 100 ceros. Si alguien lo trata de leer, bueno, tiene que decir un jugón. De ahí viene la palabra Google, que es el que se usa en Internet, en base a la concepción. Nosotros podríamos decir que es realmente inmenso este gran número. Pero también en matemáticas se habla del pi. El pi es la división de la longitud de su diámetro con respecto a su circunferencia. Y exactamente siempre da lo mismo: 3,141651, y podríamos seguir eternamente agregándole decimales. Con las computadoras que hay ahora, se ha tratado de establecer cuántos decimales tiene el número pi. Y se estableció en el año 2021 62,8 billones de decimales solamente de este número. Y no lo podemos saber si es infinito o no, porque no existen las computadoras para poder calcular en toda su dimensión lo que significa el número pi. Pero aún en esa concepción no podemos imaginar la grandeza, lo asombroso de la existencia de Dios. No hay nada que se le pueda comparar a la grandeza e inmensidad de lo que significa Dios. El Dios al cual nosotros servimos es grande, es eterno, es inmutable. Pero además tenemos que destacar, Él es infinito y eterno. Juan 17:3 dice lo siguiente: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Toda la Biblia y toda la relación de Dios con el ser humano ha sido con el propósito de mostrarnos la vida eterna. Y podemos conocer a Dios personalmente conociendo a Jesucristo, lo que nosotros conocemos como el plan de salvación. Podemos mostrarle a las personas que no lo conocen que existe un Dios infinito y eterno. Qué grandioso es ser un cristiano. Juan 14:8 dice lo siguiente: dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo,
mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Gracias damos a Dios porque podemos conocer a este Dios infinito, inconmensurable, asombrosamente, ¿no es cierto? Estos seres finitos que somos nosotros, podemos llegar a conocer a Dios mediante Jesucristo mismo. Podemos conocer de su grandeza, de su gran amor en el día de hoy. Y Él lo ha revelado para que nosotros los seres humanos, a través de todo el tiempo, podamos tener acceso a ese conocimiento, conocer a Dios personalmente. Y eso debe motivarnos un enorme gozo en nuestros corazones. Que siendo hijos de Dios, podemos decir, yo conozco a Dios. No lo comprendo, no lo entiendo, porque Él me amó y tuvo misericordia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos delante de su grandeza, la grandeza de su ser. Y le damos gracias, Señor, por darnos ese conocimiento de la grandeza de lo que usted hace con nosotros, criaturas imperfectas, limitadas, Señor, que tenemos tantas necesidades. Y sin embargo, usted, a pesar de su grandeza, se ha hecho como uno de nosotros en la persona de Jesucristo para poder entregarnos ese conocimiento de la salvación en nuestras vidas. Le pedimos, Señor, que fortalezca la vida, la existencia de cada uno de sus hijos en el día de hoy. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Gracias, hermano, por esta